Alfredo Torres, vamos a ir a una pausa y regresamos. Tenemos muchas encuestas, no solamente Apoyo, Datum, CPI, Imacén, han salido con resultados y no todos coinciden. Volvemos. Estamos con Alfredo Torres, hemos tenido encuestas este fin de semana, tanto de Apoyo como de Imacén, de CPI y de Datum. Los resultados evidentemente no van a ser iguales porque se trata de muestras tomadas en días distintos sobre universos distintos, pero algunos se han sorprendido porque los resultados sean en algunos casos tan distintos. Muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Gracias. La encuesta de Apoyo, y vamos a hablar ahora sin votos válidos, o sea, perdón, con los votos en bruto, digamos, sin hacer el cálculo. La encuesta de Apoyo le da 41 a Keiko y 40 a Humala, pero cuando se hace con simulacro, que es mucho más preciso, la diferencia es un poquito mayor, hay un voto oculto a favor de Keiko Fujimori, 43.9 contra 42, 1.9 diferencia a favor de Keiko Fujimori. Sin embargo, la encuesta de Datum le da 46 a Keiko Fujimori y 40.2 a Ollanta Humala. 6 puntos de diferencia ya la colocan a ella cómodamente como ganadora. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, nosotros tenemos un margen de error en nuestra encuesta de más o menos 2 puntos. Por lo tanto, la cifra de nuestro simulacro, que es de 44% prácticamente para Keiko Fujimori, en el total de votos emitidos, no en votos válidos como bien decías, está a 2 puntos del 46 que obtiene Datum, ¿no es cierto? Y en el caso de Ollanta, nuestros 42 puntos están a 2 puntos también del 40% que obtiene Datum para Ollanta. Por lo tanto, en el límite del margen de error estamos, digamos, más cerca, con cifras que son compatibles. Lo que quiero decir es de que, si bien hay algunas diferencias tanto en las fechas como en el diseño de la muestra, los resultados no son contradictorios, son posibles. Por otro lado, sin embargo, nos ocurre lo mismo si miramos hacia el otro lado, hacia Imacén, que tiene cifras que incluso están en el orden opuesto. Así es. Sin embargo, hay exactamente inverso, exactamente inverso. En el caso de ellos, el dato de Keiko Fujimori es 40, y el caso y Humala 42, para hacer las cifras redondas, ¿no? Por lo tanto, ahí estamos jugando con el margen de error en el otro sentido. Por eso, a mí me daría la impresión que lo más probable es que la cifra real esté alrededor de la nuestra, o sea, con una ligera ventaja de Keiko Fujimori, no tan marcada como la de Datum, pero tampoco invertida como la de... Tenemos algunos cuadros para pasar. Bueno, ya dimos el primero, que es el que acabamos de comentar, y lo hemos hecho comparando con las otras encuestas. Ahí ustedes tienen por voto emitido, pero ya en simulacro, por si acaso, no en intención de voto, sino en simulacro, y lo que se convierte es un voto válido. La diferencia es ciertamente muy, muy pequeña. Vamos al siguiente cuadro, por favor. Y esa es la evolución, la tendencia, lo que todo el mundo tiene que mirar. Justamente después de... O sea, Keiko Fujimori, cada vez que se le preguntaba en la primera vuelta a la gente qué pasaría en una segunda vuelta con Ollanta, Keiko Fujimori durante la primera vuelta siempre le ganó a Ollanta. Pero se produce la primera vuelta y ahí hay un cambio. Y Humala pasa arriba. Y Keiko Fujimori abajo durante 2 mediciones. Y luego ella lo vuelve a pasar y se queda ahí en 41. En un empate, sí. Bueno, yo creo que ahí está claro que después del triunfo de Humala en la primera vuelta, que le sacó 8 puntos y fracción de ventaja, tuvo también una reacción más rápida y tomó la iniciativa después de su resultado, mientras que Keiko Fujimori se demoró en reaccionar. No sabemos si intencionalmente o no, pero el hecho es que se quedó un poco fuera de la campaña por unos días, y es ahí donde se produce la mayor brecha. Después ya hay una reacción de Keiko Fujimori, hay también ataques muy duros al plan de gobierno de Humala, y entonces se produce esta situación de virtual empate, pero ya con Keiko ligeramente adelante. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con Alfredo Torres, no se muevan. Y vamos a seguir conversando con Alfredo Torres. Estamos hablando de los últimos resultados. Por si acaso esto no es determinante, no es un pronóstico, no significa que esto es lo que va a suceder dentro de 3 semanas. Lo hemos explicado 100 veces durante esta campaña, pero es bueno recordarlo nuevamente. Vamos con el siguiente cuadro, por favor. Y este de acá es el de la diferencia entre Lima y provincias, que es bien importante.
Keiko Fujimori casi gana las elecciones en primera vuelta, digamos, si el Perú fuera Lima. Si el Perú fuera Lima, 50%, ¿no? En este momento. En el interior 37%. Y gana Perú, tiene 32 en Lima, que tampoco es poca cosa, ¿no? Pero 44 en provincias. El blanco y viciado está igual en todo el país, no precisa, los indecisos están igual. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón por la cual Keiko Fujimori sea más fuerte en Lima? Sí, claro, porque en Lima estuvo la más alta votación de Kuczynski y también de Castañeda, y hay algo también de Toledo ahí. Es decir, el sector que quedó fuera de la segunda vuelta fue el ganador en Lima. Entonces, ese sector, hoy día, especialmente los votantes de Kuczynski, se está inclinando en una mayor proporción por Keiko Fujimori. Ella también tuvo su momento, por ejemplo, cuando fue candidata para el Congreso, la más alta votación en Lima. O sea, hay una buena base fujimorista en Lima. El interior sí está mucho más dividido. Claro. En el total, en el agregado, va Humala adelante, pero cuando uno ya entra por regiones, se ve que Keiko está mejor en el norte y Humala ciertamente mucho mejor en el sur. La siguiente pregunta es bien interesante porque son preguntas de análisis. Independientemente del voto que emitirá actualmente, vamos con el siguiente cuadro, ¿quién es el candidato menos malo para usted? O sea, independientemente de por quién vaya a votar, ¿quién es el menos malo? Ah, no, me han cambiado la pregunta. Vamos con esa entonces. Y esta es la que tiene que ver la razón por la cual usted ha considerado votar. Esta siempre me gusta mucho, ¿no? Porque dice el 53% de los encuestados señalan que han considerado como el factor más importante para decidir su voto las propuestas y planes de gobiernos que leyó. Yo no creo que estas personas hayan leído el plan de gobierno de Ollanta Humala. Claro, pero tiene 197 páginas. Han leído sobre el plan, han leído algo sobre las propuestas o las han escuchado en radio, televisión, ¿no? A partir de ahí están respondiendo. Lo que están diciendo ahí los encuestados es que sí quieren saber qué cosa hay en la oferta de cada candidato. ¿Qué me ofreces? Para cada uno, ¿no? En el fondo esa es la respuesta que está detrás de esa El factor es qué me ofreces a mí. Así es, ¿no? O sea, qué tan cercano eres a mí y qué me ofreces a mí. Bueno, a tenerlo en consideración para los próximos días. Ollanta Humala ha cambiado su plan, ha cambiado su oferta, por lo menos en lineamientos económicos muy importantes. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿eso tendrá un impacto o no en el electorado? Todo está en cuán convincente sea él en explicar el cambio. O sea, que tenía que cambiarlo no cabe la menor duda, porque era la única manera de que su propuesta resultase potable para aquellos que no habían votado por él en la primera vuelta, ¿no? Que es un sector más moderado, más de centro. Pero por otro lado, también queda la duda, es un cambio meramente táctico, ¿no? Mientras él no sea muy claro y muy convincente en explicar por qué cambió, la gente no necesariamente le va a creer. Claro, ¿no? Y la verdad es que la presentación del viernes parecía, este plan no lo hemos archivado ni guardado, sino que es nuestro plan máximo, pero este es otro, porque tenemos que concertar, pues ¿qué nos queda? No era muy convincente, ¿no? Y un líder tiene que ser convincente respecto de sus propuestas. Pero vamos con el siguiente cuadro, por favor, ya no sé en qué orden están, así que sorpréndanme, porque de esa manera puedo saber qué es lo que están preguntando. ¿Cuál de los dos candidatos cree usted que respetará la libertad de prensa? Increíble, discúlpenme la sorpresa, Keiko Fujimori 49% y Ollanta Humala 30%. O sea, la gente cree que Keiko Fujimori va a respetar la libertad de prensa, mayoritariamente. O sea, lo que hizo Montesinos con los medios de comunicación no tiene ninguna importancia en esta elección. Bueno, lo que pasa es que estamos comparándola con Ollanta Humala. Claro, o sea, que también tiene su página 57 del plan original, que es de terror, ¿no? Y también tiene la imagen de estar vinculado a Hugo Chávez. Claro. Y en Venezuela y en Ecuador, etcétera, hay problemas de libertad de prensa y son problemas más de estos años, ¿no? No de los años 90. Claro. Eso es muy malo para Ollanta Humala, la verdad. Vamos con la siguiente pregunta, que tiene que ver con corrupción, sí, pero nos hemos equivocado esta vez con el cuadro. ¿Cuál de los dos, Ollanta o Keiko Fujimori, cree usted que controlará la corrupción? Ollanta 48% y Keiko 33%. Ahí sí, Ollanta tiene una buena ventaja. Sí, el hecho de que no haya sido gobierno es una ventaja y él ha tomado ese punto como parte central de su campaña. Así es. Y me parece que no había una estrategia clara por el lado de Keiko
para, digamos, claro, contrarrestar ese pasivo, ¿no? Así es. Siguiente pregunta. Vamos a ver quiénes serán más respetuosos de las instituciones democráticas como el Congreso. A ver, más respetuosa Keiko Fujimori y Ollanta 34. ¿Le crees más a Keiko? Eso está clarísimo en esta encuesta. Bueno, Keiko ha sido además congresista, entonces ella tiene una trayectoria personal de 5 años, claro, y un estilo personal que probablemente genera más tranquilidad que Humala, nuevamente el militar, que también tuvo su momento, en fin, ¿no?, de revolucionario, etcétera. Exacto. Entonces la gente tiene que dudar, claro, ¿no? Claro, y la gente dice muchas veces, sí, en el 92 su padre se volvió Congreso, pero ya tenía 16 años. Claro. Esto no tiene importancia. Y ella ha jurado que no lo va a volver a hacer. Así que, bueno, ahí vamos. Vamos con más cuadros, por favor. Y en ese momento no sé cuál me toca ya. A ver, si Keiko Fujimori fuera la próxima presidente, ¿crees, claro, que restringiría su mandato presidencial a 5 años? Sí creo, 36%. No creo, 49%. Pues la gente cree que estos se van a quedar, porque en el otro caso también pasa lo mismo, si me permiten el cuadro siguiente. En realidad la pregunta es si intentará reelegirse. Ah, perdón, si quedará reelegirse. Claro, perdón. Por lo tanto la mayor parte de la gente cree que no intentará reelegirse. Sí, pero ya que más del 30% crean que se va a reelegir, ¿no es notable para una democracia? Claro. O sea, lo que pasa es que ahí estamos probablemente hablando del sector antifujimorista, que recuerda claramente el autogolpe. Claro. Hay que también tener en cuenta las edades, ¿no? La gente que es más escéptica sobre Keiko es la gente mayor, la gente que vivió el autogolpe. La gente más joven es más, le cree más a Keiko, ¿no? Y la misma pregunta para Humala, sí cree 45%, no cree 41%. Pero ahí está la población casi dividida en partes iguales, ¿no? Y bueno, hay un sector que no precisa, pero igual hay poca credibilidad en la estabilidad de las instituciones, en los dos casos. Sí, así es. ¿No? Eso es preocupante para una democracia, porque tenemos dos candidatos a los cuales hay un sector importante de la población que no les cree que vayan a respetar la institucionalidad democrática. Lo bueno, no sé si vaya a estar el cuadro, pero es que después le hemos preguntado a la gente si es que cree que debería quedarse uno de estos presidentes, candidatos, si fuera elegido más allá de los 5 años. Y ahí sí la respuesta es masivamente en contra. Llegan a 70%, unos 69% y otros 70%. Así es, ¿no? O sea, la gente dice no. Ni siquiera sus partidarios quisieran que se quede. No, o sea, ya parece que esa lección la aprendimos bien en el Perú, 2 veces no y 3 veces menos. Así es. O sea que ya no. Sí, eso es interesante. Vamos a hacer una pausa y Alfredo Torres se queda un ratito más con nosotros. Y estábamos comentando un cuadro que no nos han puesto aquí, que es el siguiente, que es bien interesante. Independientemente del voto que emitirá actualmente, ¿quién es el candidato menos malo para usted? O sea, no importa por quién va a votar hoy, pero ¿quién es el menos malo? Keiko Fujimori tiene 30, Ollanta Humala tiene 13. Es una gran diferencia. Ambos son malos, 37. No precisa 20. Ahora, lo importante es que esos números corresponden a aquellos que no votan ni por Keiko ni por Ollanta. O sea, eso nos está diciendo el pensamiento de aquel que está indeciso o pensando votar en blanco o viciado. Entonces, a partir de estos resultados, uno puede intuir que en ese sector hay mayor probabilidad de que si la elección es muy estrecha, termina inclinándose por Keiko Fujimori. Si la elección es holgada, probablemente se van a quedar felices votando en blanco viciado. Eso me pasó esta mañana o anoche con una persona con la que hablé, que le digo, oye, la encuesta de Datum que acaba de salir le está dando 6 puntos de ventaja a Keiko sobre Humala. Ay, qué bueno, entonces ahora voy a poder votar viciado. Claro. Efectivamente. Porque es una persona que decía, ya, si están muy o sea, no quiero que gane Humala, pero no quiero votar por Keiko. Pero no quiero que gane Humala. Si están muy pegados, tendré que ir a votar por Keiko con el dolor de mi corazón. Ese era el razonamiento. Pero ya que me estás diciendo que Keiko va arriba, ya voy y voto viciado. Claro. Increíble, ¿no? No, sí, en muchos cálculos así ocurren. Igual fue el 2006 también entre Alan García y Humala, ¿no? No me hagas La recordar. gente razonaba de la misma manera. Sí. Yo razoné así y Alfredo Torres me dijo a las 10 de la mañana que estaban empatados. ¿De acuerdo? Porque era, ¿cómo van? Empatados dentro del margen de error. Ahora, esa elección fue muy distinta, la semana pasada la recordamos, porque durante toda la segunda vuelta Alan García estuvo 5 puntos arriba de Ollanta siempre. 5 y más también. Y más, 5 o 6, pero digamos, en las de apoyo más o menos en promedio 5 o 6 puntos siempre. Entonces,
Claro, eso no cambió hasta el día de la elección. Aquí tenemos un empate mucho más duro, mucho más cerrado. Sumamente más cerrado. Es imposible predecir nada ni decir nada. Pero esta pregunta, como dices, es importante porque si para los indecisos el menos malo en 30% es Keiko y Ollanta, y solo tiene 13, y ambos son malos sí en 37 y no precisa en 20, entonces hay un grupito que se inclina más para Keiko Fujimori. Pero vamos a la siguiente pregunta que tenía que ver con... ese es el cuadro del que estábamos hablando. Ahora sí vamos a la siguiente pregunta que ha sido muy importante en esta campaña, que es el tema de los fondos de pensiones. ¿Cuál de los dos candidatos cree que causarán más riesgo a los fondos de pensiones? Ollanta Humala 48%, Keiko Fujimori 22%, los dos por igual 13%, no precisa 17%. Aquí Ollanta ha cometido un error grave en esta campaña, ¿no? Este cuadro lo prueba. Que esto viene desde el plan de gobierno, así en realidad, ¿no? Que después, naturalmente, han tratado de corregirlo, pero ha quedado el temor, la duda, ¿no? Así es. Y entiendo que aún ahora, a pesar de la corrección, la gente que conoce el tema sigue preocupada, ¿no? Que no es suficientemente clara la situación todavía con respecto a los fondos de pensiones. Claro, es lo mismo que pasa con la libertad de expresión, es decir... Si en tu plan de gobierno, la famosa página 57, dices lo que dices, lo puedes cambiar varias veces y decir que vas a respetar la libertad de prensa, pero todo el mundo tiene la duda, no decir por qué dijiste eso primero, ¿no es cierto? Igual con los fondos de pensiones, ¿no? La idea de que los aportantes al fondo privado de pensiones van a destinar parte de su aporte a un fondo nacional no ha gustado, ciertamente, y ha causado gran rechazo entre los aportantes a los fondos privados de pensiones. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Si me ayudan, ahí está. Y esto tiene que ver con los ahorros. ¿Cuál de los dos candidatos cree usted que causará más riesgo a los ahorros de las personas? Ollanta Humala 48%, Keiko Fujimori 21%, los dos por igual 13%, no precisa 18%. Acá también está jalado Ollanta Humala. Al menos en la percepción ciudadana, ¿no? Claro. ¿No? En el tema del, digamos, acá no estamos evaluando el plan de gobierno en sí, sino lo que la gente cree, lo que la gente percibe, pero digamos, ¿no? 48% es más que su intención de voto. Es decir, hay gente que puede votar por él, pero cree que a su vez le va a causar daño al ahorro. Que tiene temor al respecto a los ahorros. Y a su vez que le puede causar daño al... O sea, es más alta que su intención de voto. Por lo tanto, hay gente ahí que podría ser su votante que está preocupado también. Claro, así es. En realidad es más alto que la suma de la intención de voto, claro, de Fujimori y el voto, digamos, blanco viciado. Podría ir por ahí, claro. Sí. Pero ya está pues en el límite, ¿no? Vamos en la siguiente cuadro, por favor, que tiene que ver con la inversión privada. Y este también es, perdón, ¿con cuál de los dos candidatos cree que correrá más riesgo el acceso al crédito? Ollanta Humala 45%, Keiko Fujimori 20%, los dos por igual 13%, no precisa 22%. En general la gente intuye de que si se va a entrar a controlar el sistema financiero, es más el riesgo de que se pierda el acceso al crédito o que se pone en riesgo la rentabilidad del ahorro, a que lo que puede mejorar el sistema, ¿no? Claro, así es. Bueno, vamos con el otro, por favor. El otro cuadro. ¿Cuál de los dos candidatos cree usted que tendrán, correrán más riesgo el apoyo a la inversión privada? Acá también, Ollanta Humala 49%, Keiko Fujimori 20%, los dos por igual 11%, no precisa 20%. Y este es muy importante porque está relacionado con el empleo. Claro. ¿No es cierto? A menor inversión privada, menor empleo. Y hay mucha gente que digamos, vive de la actividad independiente y que puede caer sensiblemente sus ingresos si cae en la dinámica de la economía, y aquellos que tienen un empleo dependiente pueden eventualmente perderlo, ¿no? Vamos a parar acá porque lo que me parece claro de estas respuestas es que en materia económica Ollanta Humala ha salido muy mal. No ha salido nada bien respecto a Keiko. Ahora, esta encuesta se hace los días anteriores a que Ollanta Humala finalmente anuncie que cambia su plan económico.
Esta semana ustedes también van a hacer una encuesta. ¿Eso podría tener algún peso? No lo sabemos, depende si le creen o no le creen. Así es, el problema es que puede haber sido muy tarde tal vez para el cambio y no sé cuán convincente haya sido la comunicación del cambio, ¿no? De repente en los próximos días vamos a hacer una campaña más intensa, pero hasta el momento, digamos, no hay señales de que haya sido, que se pueda dar ese volteretazo, ¿no? Daría la impresión que las cosas no van a cambiar necesariamente mucho, ¿no? Y eso continuamos con el empate hasta el día de las elecciones. Continuamos con el empate o con esta tenue tendencia creciente de Keiko Fujimori. Ahora, hay un evento importante, viene un debate presidencial, la gente señala el debate como el segundo factor más importante para decidir su voto. Sí. Pero nuevamente se ha planeado, digamos, el debate y luego empieza el periodo de oscuridad. Sí. Entonces no se puede medir el impacto del debate en la intención de voto y hacerla pública. Nosotros los periodistas, ustedes también sí lo sabemos, pero no lo sabe el público en general, lo cual es un grave error. Pero bueno, han puesto el debate ese día por algo también. Sí, probablemente lo han puesto, no es casualidad, no lo han puesto intencionalmente. No, sí, el debate creo que va a ser muy importante porque nos permite ver a los candidatos, espero que ninguno vaya a leer, en cómo manejan, digamos, la presión, ¿no? Si pierden los papeles, el carácter de cada candidato y, por supuesto, el conocimiento sobre los diferentes temas, ¿no? Ojalá haya realmente debate, porque lo que podría ocurrir también es que cada cual se dedique a contar lo que piensa hacer y no confronten ideas, ¿no? Es curioso, en otro cuadro que no hemos puesto para ustedes, pero que está aquí, Keiko Fujimori es percibida como la que mejor soporta las críticas, ¿no? 42 contra 38, como la que está más dispuesta a escuchar las propuestas de la oposición, 45 a 32, pese que al otro ha presentado un plan diciendo, yo ahora he concertado, no, he cambiado. La gente considera que Keiko Fujimori tiene más disposición y es más pacífica, 54% contra 26%. O sea, lo opuesto a ser pacífico es ser violento. Sí, pues, o sea, ¿no? pero hay hechos en el pasado de Humala Claro. que validan esta imagen de violento, ¿no? Y hay aspectos de su carácter, lo hemos visto en entrevistas, que revelan que sí tiene algún grado de intolerancia, ¿no? La gente lo percibe. Claro, ahora, yo, la verdad que he notado, yo lo he entrevistado muchísimas veces en este programa en los últimos 5 años, ya cuando entramos a la campaña le habían hecho un entrenamiento, creo, entonces ya tolera mejor. Muchísimo, yo creo que ha evolucionado favorablemente, tanto en ideas como en tolerancia, ¿no? Así es. Pero en todo caso la imagen persiste, por lo visto, Claro, ¿no? En las claro. encuestas. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Yo espero que los dos vengan a este programa, porque si son tan tolerantes los dos, sería bueno que pasaran por acá. Por supuesto. Pero Keiko Fujimori no ha venido nunca. Nunca, nunca. En el 2006 la entrevisté el día que ganó las elecciones al Congreso. Nunca más la he vuelto a entrevistar. Y Ollanta Humala no viene desde febrero. ¿No? Pero estaba mirando las pautas desde febrero. ¿Las entrevistas les pueden hacer mucho daño? Bueno, yo creo que sí, la entrevista es un factor que influye también en la decisión y si las preguntas son muy incisivas y no saben responderlas, pueden perder algunos puntos, ¿no? Cuando están empatados, pues ese es un problema para este tipo de programas, ¿no? Pero yo espero que vengan, ¿no? Y que vengan los dos, por el amor de Dios. El público lo merece. Muy bien, muchísimas gracias, Alfredo Torres. Y nos tomamos una pausa y volvemos.